Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La plataforma unitaria que reúne a la mayoría de la oposición venezolana rechazó la persecución y desaparición forzosa de dirigentes políticos, activistas sociales y defensores de derechos humanos de la última semana. De acuerdo a un comunicado divulgado el fin de semana, el propósito de lo que califican como razzia represiva es frustrar los esfuerzos adelantados por la sociedad democrática venezolana con el respaldo de la comunidad internacional en función de lograr una salida constitucional pacífica y electoral a la crisis. La plataforma que reúne a la mayoría de la oposición no se refirió sobre la posibilidad de participar en las elecciones regionales previstas para el mes de noviembre, a pesar de que varios dirigentes opositores empiezan a mostrar intenciones de anunciar sus candidaturas. En ese sentido, el politólogo y dirigente del Movimiento Democracia e Inclusión, Nick Evans, sostiene que la discusión se está produciendo en el seno de la plataforma unitaria, pero detalla que no hay claridad en relación al método para lograr algún tipo de acuerdo, por lo que llama a la oposición a celebrar elecciones primarias autónomas. Que no esperen el dictamen de un órgano central que no existe, con una conducción política ausente, y que empiecen a desarrollarse los procesos en donde sea viable y en donde haya acuerdo y en donde los precandidatos puedan ponerse de acuerdo. Sin embargo, Evans estima que como consecuencia de la nueva oleada de persecución probablemente habrá un debate interno donde sectores pro-abstencionistas fortalecerán su tesis sobre la necesidad de suspender cualquier tipo de elección. Todo el asedio a Juan Guaidó y las detenciones y los anuncios de detenciones van exactamente en un solo sentido, y es el sentido de lograr que haya una ruptura nuevamente, una nueva división de la oposición. En tanto, el chavismo se prepara para celebrar en agosto elecciones primarias con el propósito de elegir a los candidatos que presentarán las elecciones regionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Hoy Nicaragua conmemora el 42 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza en medio de una seria crisis social que agobia al gobierno revolucionario, que permanece en el poder desde 2006, cuando el exguerrillero Daniel Ortega fue elegido nuevamente como presidente de Nicaragua. La respuesta combativa del gobierno sandinista contra las protestas sociales en 2018, que dejaron más de 300 muertos, así como las constantes violaciones a los derechos humanos, hacen que muchos nicaragüenses consideren que el gobierno sandinista enterró los ideales revolucionarios. En entrevista con La Voz de América, el sociólogo, cofundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ex compañero de armas de Daniel Ortega, Óscar René Vargas, dijo que existe una mutación total en el actual presidente que pasa por una ruptura con los principios que motivaron la lucha contra la dictadura somocista. Han hipotecado el legado histórico del sandinismo y de Sandino. Entonces ahora para muchas personas el sandinismo representa la represión. Vargas está exiliado en Costa Rica, perseguido por el gobierno de cuya revolución fue un gran protagonista y que hoy pide su captura, una realidad de la que no han podido escapar otras figuras emblemáticas del sandinismo. Sobre este punto, Vargas sostiene: la respuesta de la dictadura ha sido la represión que ha llevado a algunas personas a la cárcel, pero también ha llevado a muchas personas que también participaron en la lucha contra Somoza al exilio. En tanto, el presidente Daniel Ortega señaló durante su última aparición pública que su gobierno sigue luchando por los ideales sandinistas. Estamos librando las batallas que tenemos que librar. ¿Quién se va a olvidar cómo se juntaron y cómo destrozaron una política de entendimiento? Mientras el país encamina a las elecciones generales con 6 precandidatos presidenciales en la cárcel y el gobierno sandinista tiene el control absoluto de los 4 poderes del Estado. Daliano Ocaña, Voz de América, Nicaragua. En las últimas semanas han ocurrido diversos eventos de violencia en varios estados de México. En Michoacán, Guanajuato y Zacatecas se han registrado enfrentamientos entre bandas criminales e incluso en Tamaulipas, en la ciudad fronteriza de Reynosa, un comando armado atentó contra la población y mató a 15 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no se prevé un cambio de estrategia y lo más importante es atender las causas, demostrar que funciona un plan que no está basado en el uso de la fuerza. El mandatario mexicano visitó este fin de semana la montaña baja de Guerrero y la Costa Chica, región de cultivos de amapola, planta de donde se extrae el opio, y zona con altos índices de violencia derivada de la confrontación entre grupos delincuenciales. Desde Chilapa, región donde horas antes fue encontrada muerta Marisol Peralta,
reconocida diseñadora de modas, el ejecutivo apuntó que la batalla que eligió librar contra el crimen organizado es por los jóvenes. Para ello, apuesta al programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual los adolescentes reciben 4.300 pesos, equivalentes a unos $216 mensuales, a cambio de aprender un oficio. Dijo que esto es lo que obtienen los llamados halcones dedicados a vigilar las calles para el crimen. ¿Cuánto les pagan a los halcones para hacer trabajos riesgosos, ilícitos? Pues también salario mínimo. Nosotros tenemos que quitarles a la delincuencia a los jóvenes. Esa es la verdadera lucha contra la delincuencia, contra los jefes de las bandas. Y nosotros tenemos que dar esa lucha, palmo a palmo. El presidente López Obrador confió en que otro programa, el de Sembrando Vida, sirva para sustituir cultivos. Que la gente no se vea la necesidad de sembrar marihuana, amapola, y que pueda sembrar árboles frutales, maderables. Informó Sara Pablo para La Voz de América desde el estado de Guerrero, en México. Con la llegada de más de 3.200.000 dosis de vacuna Sinovac este fin de semana, Ecuador sigue el proceso de vacunación a ritmo acelerado. Hace pocos días alcanzó 340.000 personas vacunadas en un solo día. Ha multiplicado los centros de vacunación masiva y continúa con el apoyo de la empresa privada, logrando que hasta el momento se hayan aplicado más de 7.300.000 dosis entre la primera y segunda. El viceministro de Salud, José Ruales, señaló: con esto estamos completando 7 millones de dosis de Sinovac. Nos faltan 2 millones que llegarán la siguiente semana. El plan del gobierno de vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días hace que el proceso avance rápidamente, lo que ha llevado a Ecuador a convertirse en uno de los países que ha suministrado mayor cantidad de dosis por cada 100 personas en el mundo en estos últimos días. En la reunión de la Comunidad Andina de Naciones, donde Ecuador asumió la presidencia pro tempore de manos del presidente colombiano Iván Duque, el presidente Guillermo Lasso destacó que va a apoyar desde este organismo el acceso a las vacunas para los integrantes de la CAN. Promover el acceso a las vacunas en condiciones favorables y evitar cualquier mecanismo que pueda limitar las exportaciones de vacunas e insumos médicos a países en desarrollo. En Ecuador, la empresa privada promueve estímulos como canastas de alimentos, descuentos en medicinas, restaurantes, para que los ciudadanos se vacunen y así continúe la reactivación económica. Así, en los últimos días se ha triplicado la cantidad de dosis administradas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Los Juegos Olímpicos de verano comenzarán en 4 días en Tokio y ya se conocen al menos 2 casos positivos de COVID-19 dentro de la Villa Olímpica y varios otros casos adicionales fuera de la villa. Incluso un miembro del Comité Olímpico Internacional resultó positivo. Las pruebas positivas fueron confirmadas el domingo por los organizadores de los Juegos, aunque fue la propia Asociación Sudafricana de Fútbol que informó posteriormente que había 3 casos de COVID-19 en su delegación, 2 jugadores y un analista de video. El equipo masculino de fútbol de Sudáfrica se encuentran en cuarentena y a la espera de los resultados de pruebas adicionales a los atletas y el cuerpo técnico. Sudáfrica estaba programada a enfrentar a Japón en su primer partido de la competencia masculina de fútbol el jueves en el Estadio Tokio. Los organizadores indicaron además que otro deportista había dado positivo el domingo, aunque no residía en la Villa Olímpica. También esa persona fue identificada como no japonesa. Además, se reportó el primer caso positivo de COVID-19 en un miembro del Comité Olímpico Internacional, el COI, detectado el sábado en una prueba a su llegada al aeropuerto de Tokio. El presidente del COI, Thomas Bach, había asegurado la semana pasada que había 0 riesgo de que los deportistas en la Villa Olímpica se contagiaran del virus y lo hicieran a otros deportistas, tanto japoneses como a otros residentes de la villa. El sábado, ante los varios casos que han surgido, Bach reafirmó lo dicho. Puedo decir que solo 15 personas dieron positivo en la prueba a su llegada o durante las pruebas de detección. Por lo tanto, esta es una tasa muy baja del 0,1%. No hace falta decir que todas las personas afectadas fueron aisladas de inmediato y de esta manera no representan ningún riesgo para otros participantes ni para la población japonesa.
De acuerdo con los organizadores, desde el 1 de julio son 55 las personas vinculadas con los Juegos Olímpicos de Tokio que han dado positivo en pruebas diagnósticas. Esa cifra no incluye a deportistas u otras personas que hayan llegado para campamentos de entrenamiento, pero que aún no se encuentren bajo la jurisdicción del comité organizador. Por su parte, el Comité Olímpico Checo reportó un caso dentro de su delegación, mientras que la Asociación Olímpica Inglesa indicó que 6 atletas del equipo de pista y campo y 2 entrenadores se encuentran aislados, ya que pudieron estar en contacto con un individuo que dio positivo al COVID-19. Tokio reportó poco más de 1,000 casos nuevos de COVID-19 el domingo, el quinto día seguido con más de 1,000 contagios reportados. La Villa Olímpica en la bahía de Tokio hospedará a cerca de 11,000 deportistas olímpicos y miles de miembros de personal de apoyo. Los Juegos Olímpicos comenzarán el viernes bajo un estado de emergencia en Tokio que dura hasta el 22 de agosto. Los Juegos de Tokio culminan el 8 de agosto. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden anticipó que su gobierno apelará a la decisión del juez federal de Texas, Andrew Hanen, que falló a favor de su estado y otros 8 estados conservadores que interpusieron una demanda para detener al DACA, el programa aprobado durante la administración Obama que provee protecciones limitadas a unas 650,000 personas en el país. Entre ellas, las protege de la deportación y les otorga un permiso de trabajo. En un comunicado, el mandatario estadounidense consideró que la decisión fue profundamente decepcionante y aunque la orden del juez no afectó a los que ya están cubiertos por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, relega, dijo en el comunicado, a cientos de miles de jóvenes inmigrantes a un futuro incierto. El programa ha permitido que miles de jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños o que se quedaron más tiempo del permitido por sus visas, vivan, trabajen y permanezcan en el país. Y muchos de los beneficiarios del plan, comúnmente conocidos como los Dreamers, los soñadores en español, han estado en Estados Unidos desde hace una década o más. Pero Texas y otros 8 estados demandan detener el DACA, argumentando que el presidente Obama carecía del poder para crear el programa porque eludió al Congreso. El juez federal de distrito Andrew Hanen en Houston estuvo de acuerdo y aunque su fallo dejó intacto el programa para los beneficiarios existentes, prohibió al gobierno aprobar nuevas solicitudes. En su declaración, el presidente Biden instó al Congreso a avanzar con una legislación que proteja permanentemente a los destinatarios del programa y dijo, solo el Congreso puede asegurar una solución permanente al otorgar un camino a la ciudadanía para los Dreamers que brinde la certeza y estabilidad que estos jóvenes necesitan y merecen. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley en marzo para crear un camino que permita a los Dreamers conseguir la ciudadanía, pero la iniciativa se estancó en el Senado. Los defensores de los inmigrantes esperan incluir una cláusula que abra esa puerta a la naturalización en un amplio proyecto de ley presupuestal que los demócratas desean aprobar este año, pero se desconoce si esa propuesta sobrevivirá. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La variante Delta del COVID-19 continúa causando estragos en el sistema de salud estadounidense y las autoridades sanitarias alertan del riesgo de esta nueva mutación, que es más contagiosa que las anteriores y podría causar una enfermedad más grave. Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, su directora Rochelle Walensky mostró preocupación por el rápido avance de esta variante entre las personas que todavía no se han vacunado. Esto se está convirtiendo en una pandemia de las personas no vacunadas. Estamos viendo brotes de casos en partes del país que tienen una baja cobertura de vacunación, porque las personas no vacunadas están en riesgo y las comunidades que están completamente vacunadas generalmente están bien. Más del 40% de los estadounidenses todavía no se ha vacunado, una realidad sorprendente en una nación donde cuentan con todos los recursos necesarios para inmunizarse y el gobierno del presidente Joe Biden desplegó innumerables puntos de vacunación en todo el país y la baja demanda llega a provocar un excedente de dosis de vacunas contra el COVID-19. El motivo, algunos apuntan a la desinformación y así lo afirmó el cirujano general de Estados Unidos, el doctor Vivek Murthy, y destacó que la
información errónea quita la libertad de tomar decisiones informadas sobre nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos, y añadió: Durante la pandemia de COVID-19, la desinformación sobre la salud ha llevado a las personas a resistirse a usar máscaras en entornos de alto riesgo. Les ha llevado a rechazar tratamientos probados y a optar por no vacunarse. En una nota personal, es doloroso para mí saber que casi cada muerte que estamos viendo ahora por COVID-19 podría haberse evitado. Para poner fin a la gran desinformación en Estados Unidos en torno a la pandemia del COVID-19, la administración Biden puso en marcha varias iniciativas que combaten los datos falsos y los rumores con evidencias científicas y cifras probadas. En tanto, el número de contagios continúa aumentando y el promedio de infecciones en los últimos 7 días se disparó a aproximadamente 31.000 nuevos casos diarios con respecto a la semana anterior, cuando el promedio era de aproximadamente 15.000 nuevos infectados diarios. Mientras tanto, y según datos oficiales, más del 97% de las hospitalizaciones por COVID-19 afectan a personas que no han sido vacunadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.